¿Cómo les fue? ¿Cómo les ha ido con los videos? ¿Qué preguntas tienen? Que ahora seguro que tienen preguntas. Los videos anduvieron bastante bien. El video de funciones racionales se escuchaba, bueno, yo lo sentí con un volumen bastante bajo, así que costó un poco escuchar, pero se pudo. Aunque vos le subías el volumen, estaba con volumen bajo. Seguía con un volumen bastante bajo, o por lo menos yo lo, lo escuchaba bajo. Oh, bueno, Aunque igual pude llegar a escuchar todo. bueno. ¿Y preguntas? Cuando vieron video, leyeron, hubo algo que que no quedó claro. Va, de lo que estuve leyendo, bueno, seguramente lo que estamos por ver ahora de asíntotas oblicuas. Esas asíntotas, bueno, Esa es la que estamos por ver ahora, ¿no? sí. Sí, entonces que me quedó Es que ese medio tema es confuso. de la clase de hoy. Ese tema no está en ningún video. Por eso no es que lo había leído y todavía me queda confuso, así que era para ver hoy. Sí. En realidad, las asíntotas oblicuas, una vez que lo sepan, van a decir, ¿y esto era? Realmente no es algo con mucha dificultad. Pero sí, es el tema de la clase de hoy. Entonces, de asíntotas horizontales, de logarítmicas, nada más para ver. Hoy estaba terminando de leer y, o sea, me estaba guiando por el Excel y estaba leyendo algo en en la página 200, no sé, y no entendía nada. Y después me di cuenta que estaba mal, así que ahora estaba repasando de nuevo. Ah, te equivocaste de página. Claro, estaba re adelantada y no tenía nada que ver con los videos y no entendía. Oh, bueno, y ahora Así que ahora estaba pudiste, terminando. bueno, y ahora pudiste encontrar más o menos por dónde vamos todos. Claro, no entendía, decía, pero si no tenía nada que ver con el video y ahora sí lo estaba leyendo mejor. Buenísimo. Respecto de la dinámica, de tener un video, ese tipo de videos son más breves, que acompañen las lecturas en vez de un encuentro presencial. ¿A ustedes qué les pareció? ¿Cómo fue la experiencia? Vieron que en la virtualidad están las dos formas. La forma sincrónica, que es el encuentro que estamos teniendo hoy, y la forma asincrónica, que fue el estilo de clase que tuvieron el lunes. Y bueno, me gustaría saber si pudieron organizar mejor los tiempos, si en realidad prefieren, aunque sea más complejo para organizar horarios, la forma sincrónica, si fue una experiencia en algo favorable, en algo no tan favorable. Si habían tenido ya otra experiencia totalmente asincrónica. Juli, ¿qué te gustó? Manejar más los tiempos. Eso es lo que me pasa a mí como estudiante. Ustedes saben que yo también sigo estudiando para poder lograr otros resultados distintos al enseñar. Y realmente la experiencia asincrónica, hoy a la mañana me despierto y encuentro un mensaje de mi tutora. Y le tuve que responder 1000 disculpas, pero es una semana de clases, finales,
así que hasta el fin de semana no puedo volver a tocar lo que me estás diciendo que tengo que corregir. Realmente si yo hoy tuviera que tener una clase, a mí se me descompagina todo y no puedo estudiar más. Así que entiendo lo que es lo de manejar los tiempos. Sí, en ese aspecto coincido. Pero también te gusta sincrónico. Bueno. ¿Y qué te gusta más, Bauti? ¿O te gustaría otro día más poder manejar los tiempos? ¿Un día más te gustaría manejar tus tiempos o ya preferís que todo siga así encontrándonos en los horarios de clases? Jaco prefiere así sincrónico. ¿Y por qué preferís sincrónico, Jaco? ¿Qué te gusta de lo sincrónico? A vos te ordena tener un horario de clases, bien. Bueno. Porque entonces el lunes podrías adelantar, podrías hacer algo más temprano. Te rendiría más el lunes. Bien, importantísimo lo que me están comentando. Realmente, ¿qué tal? ¿Cómo está usted? ¿Qué les gustó? ¿Tener la clase desde el domingo disponible? Vieron que es distinto, no es lo mismo un video hecho para lo asincrónico que un video hecho para lo sincrónico, o un video que surge de lo sincrónico. Estoy bien, ¿usted cómo está? Bien, bueno, un poquito de diálogo. Agradecida. Bien. El chat creo que no sale en la grabación. Por esa razón voy conversando para que quede como parte de la clase. Bueno, entonces, si no hay preguntas de logarítmica y de racionales con asíntota horizontal, empezaríamos a ver lo que son las racionales con asíntota oblicua. ¿Les parece? Ahí vamos. Entonces, ¿qué ocurre? Si a una función de este estilo, ¿sí?, que es una homográfica que solita sería de asíntota horizontal, le sumamos un término lineal, ¿sí? Supongamos, ¿vieron que cuando nosotros hablamos de una función lineal, tiene dos términos? Un término constante, que es el que nos informa de la ordenada al origen,
y un término lineal en donde hay un numerito que llamamos pendiente que multiplica x. Si a una función racional de las que estuvimos viendo hasta ahora le sumamos un término lineal, aparece una asíntota oblicua. Entonces, por ejemplo, vamos a decir que a por x más b es una función lineal. Creo que hasta ahí nadie tiene interrogantes. Ahora, esa función lineal que surge de sumarle a una racional que está en su forma canónica es la que va a generar un comportamiento asintótico para la racional. Es decir, nuestra función se va a acercar cada vez más a esa recta cuando los valores sean mucho más grandes, es decir, que van a más infinito, o cuando los valores sean mucho más pequeños, es decir, que van a menos infinito. Ahora, ¿qué nos puede ocurrir? Que sea asintótica de esa manera o de esta manera. Las dos funciones son homográficas. Para ambas funciones, la asíntota oblicua es y igual a x más 1. ¿Sí? ¿Qué cambió? Cambió el coeficiente. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros evaluamos, vamos a dejar de ver esta función y esta asíntota, y vamos a ver qué le pasa a esta función. A esta función le cambia el numerito de arriba, ¿sí? Entonces, ahí tienen numeritos positivos. Cuando cambia a un numerito negativo, cambian los cuadrantes. Entonces, de la misma manera, si nosotros acá le agregamos SC, no va a cambiar la asíntota. ¿Sí? Pero lo que va a ocurrir es que cambia la proximidad con la que la función se acerca a esa asíntota y diríamos los cuadrantes que se forman con la asíntota vertical que sigue teniendo y con la asíntota oblicua. Lo que podemos ver es que cuando cambia ese C, cambia esa información, pero no aparece una asíntota horizontal. Miren, ahora vamos a hacer cambiar B. B lo que hace es cambiar la ordenada al origen de la asíntota. Es decir, que cambiando esa función lineal que le sumo, me cambia la asíntota oblicua, pero no por esto aparece una asíntota horizontal. Sigue habiendo una asíntota vertical. En esta la asíntota vertical es el mismo eje Y. Esta asíntota no cambia. Y si hacemos cambiar A, cambia la pendiente de la asíntota. Es decir, que va a cambiar hacia qué recta se acerca la función. Pero no va a dejar de ser una función asintótica. No hay asíntota horizontal. Cuando esa pendiente es igual a 0, ahí tenemos asíntota horizontal. Pero si es igual a 0, no tenemos un término lineal que sumamos. Para poder sumar un término lineal, tiene que haber un coeficiente 1, 2, 3, un numerito que multiplique a x, ¿sí? Entonces, esa es la asíntota horizontal.
Si tiene asíntota horizontal, no tiene oblicua. Y si tiene oblicua, no tiene... Si tiene oblicua, no tiene horizontal, ¿sí? Una función racional, entonces, tiene esas características, porque son de la forma que nosotros estudiamos. Y ahora, ¿qué diferencia hay con las que habíamos estudiado antes? Bueno, en la forma canónica aparece sumada una función lineal, pero en esa función lineal, el término lineal tiene que existir, porque si en vez de término lineal tengo solamente término constante, entonces ahí vuelvo a un caso ya conocido, que es el de asíntota horizontal. ¿Sí? Bien. Entonces, ahí tenemos asíntota horizontal porque no tenemos término lineal. Y ahí ya tenemos oblicua. La cuestión, a ver, vamos a poner una asíntota oblicua más tranqui. ¿Preguntas hasta acá? Bien. Entonces, estamos en este tema, ¿sí? Tenemos entonces funciones que van a tener un dominio que no son todos los reales, porque hay polinomio en numerador y denominador. Cuando el denominador se anula, tengo que sacar ese numerito para poder definir el dominio. Entonces a los reales siempre le estoy restando algo cuando el dominio es de una racional, ¿sí? En las racionales con asíntota oblicua pasa exactamente lo mismo. En cuanto a la imagen, en las racionales con asíntota oblicua nos pueden ocurrir distintas cosas, porque miren, ahí no nos vamos a meter con tanto detalle, porque todavía no tenemos información para saber a dónde pega la vuelta la función racional. Miren. Vamos a ver esto. Por ejemplo, esta rama viene de menos infinito y crece, de manera que los valores que toma en i superan a estos valores que van asintóticamente en función de esta otra rama. Entonces, la imagen de esta es todos los reales, pero no siempre la imagen, por tener asíntota oblicua, va a ser todos los reales. Va a depender del gráfico. Miren si nosotros cambiamos el C. Ahí sigue siendo todos los reales, pero ahí vamos a tener un valor, que ese es el valor que todavía no tenemos elementos para encontrar,
porque lo van a encontrar a ese mínimo o a ese máximo con derivadas en matemática 2, entonces no estaríamos ahora en condiciones de decir que la imagen iría de menos infinito hasta determinado número, ese número todavía no lo sabemos encontrar. Acá no hay imagen en todo un intervalo, no solamente en un numerito, como pasa en las de asíntota horizontal en algunas, y después desde este numerito a más infinito. Entonces, en cuanto a la imagen, cuando tenemos asíntota oblicua, puede cambiar mucho, ¿sí? Tenemos que tener mucha precaución. Y puede ser que estemos en condiciones de decir qué conjunto imagen tiene esa función, y puede ser que digamos, bueno, este máximo todavía no tengo elementos para encontrarlo, este mínimo todavía no tengo elementos para encontrarlo, entonces iría la imagen de menos infinito hasta el máximo unido de este mínimo hasta más infinito. ¿Sí? Es decir, que hay cosas que podemos evaluar y cosas que todavía no podemos evaluar. En cuanto a las asíntotas, como vimos, siempre va a haber asíntota vertical. Puede haber asíntota horizontal u oblicua, alguna de las dos, ¿sí? A veces hay máximos, a veces hay mínimos, a veces no hay ni máximos ni mínimos, ¿sí? ¿Por qué? Porque si nosotros estamos estudiando, por ejemplo, una función en la que a sea 0, así, diríamos que este valor, que puede ser menos un medio, tendría chances de ser máximo, pero ese valor no lo alcanza la función. ¿Por qué? Porque el valor menos un medio no lo toma la función. Y podríamos decir que tiene chances de ser mínimo, porque la función se acerca mucho a ese número, pero tampoco toma ese valor, porque es una asíntota de las que no intersectan. Entonces, el valor menos un medio es un valor que no pertenece a la imagen. Si tuviéramos que decir la imagen de esa función, diríamos los reales menos el menos un medio, y a su vez no es máximo ni es mínimo. Entonces, una función de este estilo, con asíntota horizontal, no tiene máximo ni mínimo. Pero a donde cambiamos esa asíntota por una oblicua, ahí sabemos que hay un máximo relativo, ahí sabemos que hay un mínimo relativo o un máximo local y un mínimo local, pero no tenemos elementos todavía para definirlo. Entonces, en cuanto a estas cuestiones, hay como cierta indeterminación. Si intersecta los ejes, puede intersectar a los ejes y puede no intersectar a los ejes. ¿Por qué? Y porque, por ejemplo, esta función tiene por asíntota vertical al eje Y, entonces no intersecta al eje Y. A su vez tiene una asíntota oblicua y una disposición respecto de esa asíntota oblicua que tampoco intersecta al eje X. Pero miren qué pasa. A donde hacemos cambiar C, la función intersecta ahí al eje X e intersecta ahí al eje X. Es decir, que simplemente cambiando un numerito, de no tener ninguna intersección con los ejes, paso a tener dos intersecciones con el eje X. Es decir, que respecto a intersecciones con los ejes, también puede cambiar. Por ejemplo, si le cambiamos la asíntota horizontal, así, ¿sí? La asíntota vertical, y esa asíntota vertical deja de ser el eje Y, va a haber intersección con el eje Y. Ahí esa función va a tener intersección con el eje Y. Entonces, esta tiene intersección con el eje Y e intersección con el eje X, y ahí otra intersección con el eje X. Entonces, digamos como que referido a intersecciones, pueden ocurrir cosas distintas. Para esto lo que vamos a hacer
es intersectar la función f con el eje y, que es de ecuación x igual a 0. Y vamos a intersectar a la función f con el eje x, que es de intersección y igual a 0. Una sola intersección se ve. Tendría que verse también esa otra intersección. Pero ustedes vieron que esas intersecciones en algunas funciones pueden no estar. Miren, la función más básica que yo puedo pensar ahora es esa. Esa no se intersecta con los ejes, ¿sí? La y igual a 1 dividido x no se intersecta con los ejes. Entonces, también es racional, ¿sí? Es de asíntota horizontal y vertical y no intersecta los ejes. ¿Preguntas? Bien, con respecto al conjunto de positividad y al conjunto de negatividad, vamos a tener que resolver inecuaciones. Entonces, para poder resolver esas inecuaciones, lo que vamos a tener que hacer es recordar cómo se resuelve. Entonces, supongamos que vamos a estudiar una función. Propongan una función racional. A ver, oigo. Una que les parezca a ustedes. Oigo, estoy acá. ¿Ustedes están ahí? Sí, profe. Bueno, a ver, díganme una función racional. Ahí un compañero puso uno en el chat. ¿Me la dicen que no estoy viendo el chat? ¿Me la dictan, porfa? Dice 3x Sí, más 2 más Sí. 4 sobre sí. paréntesis x menos 2. La pipetúa, mirá la función que se armó. Con asíntota oblicua y todo. Muy bien. Bueno, muy agradecido. Para practicar con todos los elementos. Vamos a practicar con todo. Entonces, primero que nada, vamos a analizar qué dominio tiene esa función. A ver ustedes qué dicen. ¿Con qué numeritos reales puedo hacer la cuenta? Eso es lo que ustedes no se tienen que olvidar. Los reales menos 2, ¿Por qué los reales menos 2? porque 2 hace 0 a la división. Y trabajo. A ver, vamos a intentarlo de nuevo. 2 hace 0 el denominador de la división. Porque cuando uno hace 0 la división, tiene que ser 0 el numerador. Entonces no hay problema de que se haga 0 la división. Pero cuando hagamos 0 la división, es porque lo que estamos buscando es que sea 0 la función. Y ahí estaríamos buscando otra cosa distinta. ¿Sí?
Profe, no se escucha nada. Se escucha un ruidito, como que conectó auriculares. ¿Y ahí me oyen? Mucho mejor. Ah, bueno, entonces lo dejamos así. Agradecida, Samuel. Buenísimo. Mira, miren, entonces, si tenemos una función en la que el denominador es x menos 2, x tiene que ser distinta de 2. Entonces, por eso, el dominio va a ser los reales menos el 2. Podría haber sido, si era x menos 13, son los reales menos el 13, ¿sí? Vamos a tener que ver, para orientarnos, de hacer una tablita. ¿Por qué? Porque si nosotros queremos ver qué información tenemos ahí directamente para graficar, podemos graficar la asíntota oblicua y qué otra asíntota. ¿Qué asíntota oblicua tiene esa función? La asíntota oblicua es 3x más 2. Exacto. Muy bien. Asíntota oblicua. ¿Y qué asíntota horizontal tiene esa función? Como tiene oblicua, no puede tener horizontal al mismo tiempo. Muy bien. ¿Y qué vertical tiene? X igual a 2. Bien. La información esta de las asíntotas ya nos puede orientar en cuanto al gráfico. Entonces, venimos acá, creamos un nuevo pizarrón. Entonces, podemos graficar la asíntota así. Podemos graficar, no, la otra es así. Entonces ahora lo que vamos a hacer es centrarnos un poquito en este gráfico, ¿sí? Tenemos estas dos asíntotas. Ah, otra cuestión, tenemos que ponerle nombre a los ejes para que nos quede completo el gráfico, siempre hay que poner nombre a los ejes. Y también pueden decir para dónde es positivo, para dónde es negativo, el nombre de las asíntotas, ¿sí? Una es de ecuación y igual a 3x más 2, la otra es de ecuación x igual a 2. Entonces, acá estamos con el eje y acá estamos con el eje x. Para que nos queden los gráficos con toda la información. No se olviden las escalas porque son la forma de orientarnos. ¿Qué unidades tuvieron en cuenta para poder graficar cada eje? Entonces, ahora lo que vamos a hacer es llevar esta información, es la que tenemos hasta ahora. Eso es lo que nosotros sabemos. Ahora, tenemos que ver si nuestra función viene acá, si viene acá, si viene acá o si viene acá. Porque en función de esto vamos a poder decir la imagen o nos va a faltar información para decir la imagen. Entonces, para poder saber por dónde va la función es que hacemos una tabla.
la vamos a construir nosotros, porque en realidad la tabla la podría hacer el GeoGebra tranquilamente. Y lo que vamos a hacer es considerar solamente 2 renglones. ¿Por qué? Un renglón de encabezados. Y con 2 puntos vamos a poder decir para dónde va la función. Acá va X. Acá va Y. En X igual a 2 no podemos hacer la cuenta, pero la podemos hacer en X igual a 0, por ejemplo, que está a la izquierda de 2, y la podemos hacer en X igual a 3, que está a la derecha de 2. Perdón, de esa manera vamos a saber si el punto va ahí o ahí, y si el punto va ahí o ahí. Y vamos a ver por dónde va nuestra función. ¿Bien? Entonces, ahora vamos a ver si podemos, ahí está, ver más información. Entonces, X igual a 0 es un valor bastante copado. Hoy no me escribe. Porque usualmente suele ser un valor que agiliza las cuentas. Oh, recorcholis. Ahí está. Cuando X es igual a 0, 4 dividido menos 2 más 2, 0, 3 por 0, 0 más 0, 0. Oh, pasa por el origen esta. Pasa por el 0, 0. Cuando X es igual a 3, 3 menos 2, 1, 4 dividido 1, 4, más 2, 6, 3 por 3, 9, más 6, 15. Y es igual a 15. Entonces ahora, con esta tabla, sabemos que nuestra función, la gráfica de la función, pasa por 0, 0 y 3, 15. Entonces ahora volvemos a nuestro gráfico. Sabemos que pasa por 0, 0 y pasa por 3, 15. Entonces, esto nos va a informar mucho más. ¿Por qué? Porque sabemos que una ramita pasa por acá, va a haber un máximo local que todavía no lo podemos encontrar. Sabemos que la otra ramita pasa por acá, va a haber un mínimo local que todavía no lo podemos encontrar. Entonces, vamos a tener que saber que la imagen no son todos los reales, pero todavía no vamos a saber hasta qué numerito va. Entonces, ahí vamos a poder graficar de esta manera. Esperen que encuentro un lápiz. Bueno, dice lapicera, pero la cuestión es que viene asintóticamente pegadita a esa recta. Hoy. Tiene borrador esto. Checkbox. Input button relation. A ver. Ahí voy de nuevo, Vengo asintóticamente. Paso por ese punto. Y en algún momento pega la vuelta. Y se va a menos infinito asintóticamente. Y esa es una rama. La otra rama viene asintóticamente de más infinito. Pasa por B, en algún lugar pega la vuelta y se va asintóticamente para allá. Es decir que
con solo 2 renglones en la tabla, o 3 pensando en los encabezados, tengo la información para saber por dónde va mi función racional con asíntota oblicua. ¿Bien? Bueno, ya la graficamos. Ahora, lo que vamos a hacer es llevar nuestro paso a paso al pizarrón. Entonces, con respecto a la imagen de esta función, ¿qué podemos decir? A ver, ¿qué piensan? Si tendríamos que hablar de la imagen de alguna manera. ¿Viene de menos infinito la imagen? Sí, viene de menos infinito. Hasta un valor máximo local que desconocemos. Vamos a escribirlo todo esto, todo junto. Máximo local. Ahora, le unimos desde un valor mínimo local que desconocemos hasta infinito. ¿Sí? Va a tener esa forma. Nos queda todo un hueco, todo un intervalo que no toma valores la función. Es de ese estilo. Entonces, también sabemos que hay extremos, pero no... ¿cómo es que se llama? No los encontramos. Ahora, las intersecciones con los ejes, por ejemplo. Si queremos intersectar con el eje X, tenemos que recordar que la ecuación del eje X es y igual a 0. Entonces, para hacer la intersección se nos forma un sistema mixto. En ese sistema mixto, una ecuación es la ecuación de un eje. Y igual a 0. La otra ecuación es la ecuación de la función. La función que ustedes inventaron es esta. Entonces, si lo que estamos queriendo es intersectar, este sistema, ¿sí?, nos está hablando de la intersección, ¿sí? Esa es la forma matemática de simbolizar esa intersección que vemos gráficamente, ¿sí? Ahora, por igualación, vamos a decir que 0 va a tener que ser igual a todo esto. Entonces, ¿por qué hacemos igualación? Porque como es un sistema mixto, no podemos hacer ni Gauss ni Gauss-Jordan. Esto no es lineal, entonces ahí no hay manera de utilizar esas formas de resolver. Para poder resolver esto, una de las cosas que a mí se me ocurren es sacar un denominador común para poder hacer la suma de expresiones algebraicas fraccionarias. Entonces, el denominador común va a ser un polinomio.
La primera parte, lo primero que tengo que sumar, 3x más 2, tiene por denominador 1. Después tengo que sumar 4 dividido x menos 2. Entonces, al denominador 1 lo tengo que multiplicar por el denominador x menos 2. Entonces me queda denominador común x menos 2. X menos 2 dividido 1, x menos 2, por 3x más 2 es igual a x menos 2 por 3x más 2. X menos 2 dividido x menos 2, 1 por 4, 4. Entonces, ahí saqué denominador común. Entonces, ahora tenemos que generar un numerador que esté desarrollado. Y después ver si 2 es raíz en ese numerador para simplificar. Entonces, x por 3x, 3x a la 2. X por 2, 2x. Menos 2 por 3x, menos 6x. Menos 2 por 2, menos 4. Y ahora sumo 4. Y el denominador es x menos 2. Esto ¿sí? Es con la distributiva. Entonces, ¿qué nos queda en el numerador? (3x a la 2) más 2x menos 6x menos 4x. Menos 4 más 4, sumo números opuestos, suman 0. Entonces, x menos 2, y en el numerador es x a la 2 menos 4x. Ahí lo que hicimos fue suma de polinomios. Ahora, para que sea 0 una fracción, tiene que ser 0 el numerador. Entonces, (3x a la 2 menos 4x) tiene que ser igual a 0. Entonces, numerador nulo, fracción nula. ¿Preguntas hasta acá? Profe, ¿puedes explicar un poquito más lento lo que es el denominador común? Sí. ¿Y el x menos 2 dónde quedó o se simplificó? Bien. ¿En dónde quedó? En que el x menos 2 no va a generar el 0. Para poder tener una fracción 0, tenemos que tener numerador nulo y denominador no nulo. Suponte que lo pasás multiplicando al x menos 2. 0 por x menos 2, 0. Y de este lado queda 3x a las 2 menos 4x. Pensá que lo pasás multiplicando. Si lo pasás multiplicando, siempre teniendo presente que x tiene que ser distinto de 2. Pero como estamos en una función, 2 ya sabemos que no es elemento del dominio. ¿Sí? Ahora, entonces, tenemos información de que x va a ser distinto de 2 porque dijimos que el dominio de la función son los reales menos el 2.
Para poder resolver, pasamos el x menos 2 multiplicando por 0, 0 por x menos 2, 0, nos queda 3x a la 2 menos 4x. Entonces, ahora vamos a tener que resolver una ecuación de segundo grado. Entonces, inmediatamente yo pienso en Bhaskara. Entonces, vamos a decir menos b más menos raíz de b a la 2 menos 4 por a por c. Pero c a qué es igual en esa ecuación de segundo grado. 0. Muy bien. Todo esto dividido 2 por a. Entonces, cuando a 4 le sumemos 4 y lo dividamos entre 6, vamos a obtener una raíz que podría ser x igual a 4 tercios. 8 sextos son 4 tercios. Y 4 menos 4, 0, dividido 6, 0. Entonces así obtuvimos las raíces. Las raíces nos informan cuándo es 0 la función. Pero estábamos preguntando los puntos de intersección. Entonces, los puntos de intersección son 4 tercios, 0, y el otro punto de intersección es el 0, 0. Ahí obtuvimos las intersecciones con el eje X. Pero no son las únicas intersecciones. Puede ser que haya intersección con el eje Y. El eje Y es de ecuación x igual a 0. Entonces, a ver si podemos Lo que va a cambiar ahora es que vamos a intersectar con el eje Y. Entonces ahí escribimos eje Y, nada más que de otra manera. Esta entonces es la forma de simbolizar esa intersección. Ahora, si hacemos y igual a 0, x igual a 0, vamos a obtener un y. Si hubiera. Entonces, en lugar de x escribimos 0. Lo que hicimos esta vez no fue igualación, fue sustitución. Y así obtenemos y igual a 0.
entonces el punto de intersección es más inmediato y es el 0, 0. Lo que ocurre es que hay un punto en el que intersectamos en simultáneo al eje X y al eje Y. Y esto ocurre cada vez que nuestra gráfica pasa por el origen. Nos aparece como intersección con el eje X y también como intersección con el eje Y. ¿Preguntas? En cuanto a la concavidad, ¿qué les parece a ustedes? ¿Qué podemos decir en cuanto a la concavidad de esta función? Parecería que tiene una concavidad de menos infinito hasta 2. Y una concavidad distinta de 2 a más infinito. ¿A ustedes qué les parece? Sí, está bien, como lo dijo. ¿Y qué concavidad? O sea, coincidís con los intervalos de concavidad. ¿Y qué concavidad? La de menos infinito hasta la asíntota es cóncava hacia abajo. Y la otra es cóncava hacia arriba. De menos infinito hasta 2 es cóncava hacia abajo. Y de 2 a infinito es cóncava hacia abajo. Bien, ¿qué podemos decir del crecimiento? Es creciente desde menos infinito hasta la intersección con X. Aproximadamente, ahí es donde no sabemos muy bien el valor, ¿no? Es creciente de menos infinito Al máximo local. al X del máximo, exactamente. ¿Es creciente en otro lado? Sí, en el... no sé cómo llamarlo. ¿El X del mínimo? X del mínimo a más infinito. Profe, eso que puso del X mismo es B, ¿no?
es ese X que todavía no sabemos encontrar, pero que sabemos que es un valor máximo, que lo alcanza la función, que en algún momento la función pega la vuelta. Sabemos que hay un valor mínimo, que en algún momento pega la vuelta otra vez la función, pero todavía no sabemos exactamente qué numerito es y lo vamos a saber en matemática 2. Entonces ahora, lo que tenemos que ver son los intervalos de decrecimiento, porque los intervalos de crecimiento vienen desde menos infinito hasta ese X del máximo, que no sabemos qué X es, y sabemos que desde este X del mínimo a más infinito vuelve a crecer la función, aunque no sepamos qué numeritos son todavía. Entonces, en función de esos numeritos que todavía no sabemos encontrar, pero que sabemos que existen, ¿cómo podríamos hablar de los intervalos de decrecimiento? Porque también vemos que la función acá la graficamos hacia abajo, o sea que ahí está decreciendo, y acá también graficamos hacia abajo, entonces ahí también decrece. ¿Qué intervalos son? Puede ser que sea X máximo a menos infinito. Perdón, es un intervalo en X, en el eje X. Podría ser desde el mayor local hasta 2 y desde 2 hasta el menor local. Ahí va. Entonces, desde el X del máximo hasta 2, y desde 2 hasta, desde 2, ¿por qué? Porque en 2 tenemos un número que no toma el dominio. Entonces va de 2 hasta el X de el mínimo. Una función inyectiva. ¿Qué pasó cuando intersectamos con y igual a 0, que es una recta horizontal? Profe, en el decrecimiento lo puede marcar bien ahí en el, o sea, mostrar en el gráfico, que esa no lo entendí. Mira, ¿sabes qué pasa? Es que vamos a hacer bien, no vamos a utilizar la función esa que yo grafiqué con lápiz, sino que vamos a ver, a ver, ahí va. Mira, vamos a hacer un zoom por acá. Un zoom, no un salón de usos múltiples, vamos a acercar. Mira, ves que, o sea, obviamente hace unos años que no tengo pulso y además tengo segundo grado de mouse, de escribir con mouse. Así que mis disculpas, esto es totalmente nuevo para mí, pero bueno, es más o menos lo que pasa cuando agarramos el lápiz y el papel, o la virome y el papel. Miren, esta verde es exactamente la función. Ahí nos aparecen las dos raíces, ¿sí? Aparece el 0, 0 y aparece este otro que no me acuerdo, 4 tercios, o, bueno, o 3 medios, bueno, era un numerito fraccionario. Ese es el otro que aparece ahí. La cuestión es que este valor nosotros se lo podemos pedir a GeoGebra, ¿sí? Le pedimos máximo de la función
¿cómo la llama la función g? Que empiece en -1 y termine en 2. ¿Ves que ahí aparece? Si nosotros le decimos a GeoGebra, le pedimos una aproximación, no a todos los decimales que nos brinda. La cuestión es que ese numerito, ustedes, ese x del máximo, que este es el que yo llamo x sub m, mira, x sub m mayúscula. Este que está ahí es el x sub m. Ese es el que yo llamo x sub m. Es el x en el que alcanza el máximo la función. Entonces, es ese numerito, 084529946122227, y seguro que es una aproximación, que no es el numerito exacto, ¿sí? Ese es el numerito que ustedes van a aprender a encontrar en Matemática 2. Ahora, sabemos que ahí hay un máximo, sabemos que se alcanza en algún x, porque son las coordenadas de un punto, tiene que tener un x esa coordenada, pero no sabemos qué número es. Entonces lo que decimos es que vemos que la función crece hasta ese máximo. Ese máximo tiene un x y un y. El x ese nos dice que desde menos infinito hasta ese x la función crece. Después pega la vuelta, empieza a decrecer y desde ese numerito hasta 2 decrece. ¿Por qué decrece? Y porque después es como que tengo que levantar el lápiz para poder graficar la otra parte. Entonces tengo que hablar en otro intervalo. Y esos son los números que desconocemos pero que sabemos que están. Entonces decimos, bueno, por acá está el x de ese máximo, ¿sí? La coordenada en x, la abscisa de ese máximo. Desde menos infinito hasta esa abscisa es que la función crece. Desde esa abscisa hasta 2, la función decrece. Esto analizando solamente esta rama, pero no es la única rama de la función. De la misma manera que ahí encontramos un máximo, esta función tiene también un mínimo. Entonces, le vamos a decir que encuentre un mínimo de la función g de 2 a 4. Y apareció D. Vieron que había un punto B. Ni idea qué era lo que marcaba este punto B. Pero el punto D tiene a su vez sus coordenadas. Este número 3.1547005390947 es el x del mínimo, la abscisa de este mínimo. El valor mínimo que alcanza es 14.9. Esos numeritos ustedes van a aprender a encontrarlos exactamente, porque necesitan límite y derivada para poder encontrarlos. No son conceptos que se vean en Matemática 1. ¿Sí? Entonces, este es el x del mínimo. Para poder hablar de esas cosas, yo lo que hice fue hablar del x del mínimo, ¿sí? Y hablar del x del máximo, porque son numeritos que no tenemos cómo encontrarlos todavía. ¿Ahora sí? Sí, ahí me quedó más claro. Pero buenísimo. Bien, entonces, tenemos que justificar si la función es inyectiva o no. ¿Ustedes qué dicen? Con inyectividad hablamos de la prueba de la recta ¿de qué recta? Horizontal. Ahí va.
¿De la función es o no es? No es inyectiva. Muy bien. Pues, y igual a 0 intersecta 2 veces a la gráfica de la función. ¿No me acuerdo? Sí, yo estoy de acuerdo, porque ni igual a 0 intersecta la función en 0 y en 4 tercios. Muy bien, exactamente. Bien. ¿Es sobreyectiva la función? No, ¿Por? porque para ser sobreyectiva la imagen tiene que ser todos los real. Y acá no están todos los real. Bien, la imagen no es igual al conjunto de los números reales. Muy bien, y ya hablamos de la imagen, y para la imagen lo que utilizamos es, a ver, que me parece que en algo me equivoqué. Miren, lo que escribimos acá como máximo local, ahora con la nueva simbología que estuvimos utilizando, es el I del máximo local y este es el I del mínimo local. Vean la diferencia. En la imagen utilizamos la ordenada del punto. Estamos utilizando los mismos puntos, el punto máximo local y el punto mínimo local. La diferencia es que para poder hablar de la imagen necesitamos la ordenada del mínimo local y la ordenada del máximo local. Entonces ahí vamos simbolizando. Esto es teniendo en cuenta que el máximo local para saber de qué estamos hablando, tiene coordenadas X, M mayúscula y M mayúscula. Y el mínimo local tiene coordenadas con M minúscula. Bien. Bueno. Entonces, ahora se va a entender un poco más lo que venimos diciendo. Conjunto de positividad.
Bien, por definición de conjunto de positividad, lo que tenemos que ver es cuando f de x es positiva. Nuestra f de x tiene esta forma. Entonces, tenemos que ver cuándo esto es positivo. Entonces, se nos genera una inecuación racional. Soy todo oídos. ¿Qué tengo que hacer para resolverla? Ay, no me hagan estos silencios así porque... A ver. En la universidad ya no les puedo decir que le comió la lengua a los ratones, porque ya están grandes. A ver, díganme, ¿qué tengo que hacer? ¿Puedo sacar denominador común? Yo digo que sí, habría que sacar denominador común como hicimos para resolverla antes. Bueno. Sacamos denominador común. Ya lo habíamos sacado el denominador común y habíamos hecho toda la cuenta, ¿no? Sí, ya lo habíamos hecho. ¿Y qué nos quedaron? 3x a la 2 menos 4x. ¿O no? Sí, 3x, sí, 3x a las 2 menos 4x. Y entonces, ¿qué hago ahora? Tenemos que interpretar que o ambos, o tanto el numerador como el denominador son mayores que cero, o tanto el denominador como el numerador son menores que cero. Muy bien. A lo que le decimos regla de los signos. Entonces, ahí vamos. El numerador, por estar escrito con un exponente, lo vamos a copiar así. Entonces, numerador mayor que 0 y denominador mayor que 0 o numerador menor que 0 y denominador menor que 0. Ahora, un numerador a su vez es de segundo grado.
Entonces, ¿qué se les ocurre hacer para ir resolviendo todas estas inecuaciones? X menos 2 mayor que 0 es lo mismo que X mayor que 2. X menos 2 menor que 0 es lo mismo que X menor que 2. Ahí, yo ya resolví 2. Ahora las otras dos las resuelven ustedes. ¿Se puede hacer con Bhaskara? ¿Vos decís factorizar? Sí. Entonces, esto es por X menos 4 tercios. No se olviden nunca el coeficiente principal, porque cuando hacen Bhaskara obtienen las raíces, pero si están utilizando Bhaskara para factorizar, adelante tiene que estar el coeficiente principal del polinomio, y después multiplican por X menos una raíz por X menos la otra raíz. Entonces, y ahora puedo pasar puse una O en vez de un 0, gente. Ahí está. ¿Puedo pasar el 3 dividiendo o multiplicar por un tercio de los dos lados? Aplicar denominador común, dice. Denominador común, ¿por qué? Yo lo que digo es multiplicar de los dos lados por un mismo número. Multiplicar miembro a miembro por un tercio, que es positivo, entonces no me cambia el signo. Y 0 por un tercio, 0. Multiplico por un tercio de los dos lados, no me cambia el signo, y 0 por un tercio es 0. Y ahora, ¿hay regla de los signos? Sí, hay regla de los signos en este caso, ya que estamos hablando de una multiplicación entre x y x menos 4 tercios. Bueno, ¿les parece que esto lo hagamos aparte? Miren, tenemos que resolver esta inecuación y tenemos que resolver esta otra inecuación. Entonces, a esta la vamos a pintar en rojo. A esta la vamos a pintar en verde. Y las vamos a resolver aparte. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si no nos va a quedar todo un menjunje. Entonces, esta es una regla de signos.
Y esta es otra regla de signos. ¡Ay, qué lindo! Quedó todo del otro color. Bueno, ahora, si tengo que encontrar los x que hacen que x por x menos 4/3 sea negativo, ¿qué tengo que plantear? Que alguno de los dos términos es negativo. Siendo el otro como. Entonces ahora nos quedan inecuaciones lineales. X positivo y X menor de 4/3 o X negativo y X mayor que 4/3. ¿Alguien no sabe qué hice? Entonces, si x tiene que ser mayor que 0 y menor que 4/3, nos queda un intervalo entre 0 y 4/3. Y si x tiene que ser menor que 0 y mayor que 4/3, nos queda un intervalo vacío. Entonces, esta en verde tiene solución 0 menor que x menor que 4/3. Pero a su vez, x tiene que ser menor que 2. Ahora tenemos que resolver la que va en rojo, para poder ver en lugar de todo esto que escribimos. Si tiene que ser positivo el producto, la regla de los signos nos dice que más por más es más y que menos por menos es más. Entonces, tienen que ser los dos positivos o los dos negativos. Y esto es lo que vamos a escribir ahora. X positivo y X menos 4/3 positivo o X negativo y X menos 4/3 negativo. Entonces, nos quedan todas inecuaciones lineales y cuando resolvemos, primero obtenemos X positivo y X mayor que 4/3 o X negativo y X menor que 4/3. Si X tiene que ser positivo y mayor que 4/3, la intersección son los X mayores que 4/3. Si X tiene que ser negativo y menor que 4/3, la intersección son los X negativos. Entonces, con esas intersecciones
Venimos acá. Y ahí se nos complejiza un poco más. ¿Por qué? Porque nos quedan los x menores que 0 o los x mayores que 4/3 se me va a borrar todo. Bueno, quedó doble paréntesis. Pero esto se tiene que intersectar con los x mayores que 2. Entonces, ahora vamos a intersectar para la racional. Si tiene que ser menor que 0, mayor que 4/3 y mayor que 2, nos quedan los mayores que 2. Y si tiene que ser entre 0 y 4/3 y menor que 2, nos queda entre 0 y 4/3. ¿Qué es esto que escribí acá? Mira, vamos al bosque, no nos perdamos en un árbol. ¿Qué estábamos buscando? El conjunto de positividad. Muy bien. Entonces, con todo esto vamos a poder decir que el conjunto de positividad va de 0 a 4/3 y después va de 2 a más infinito. Ahora, entre 0 y 4/3 tenemos el pedacito de una rama que está por arriba de las raíces. Mira, vamos al gráfico ahora. Vamos a hacer zoom. Ese pedacito verde está entre 0 y 4/3 y está por arriba del eje X. Es decir, que es lógico que sea conjunto de positividad. Y toda esta otra rama está por arriba del eje X. Por esa razón, de 2 a más infinito también hay positividad. Es decir, que lo que encontramos algebraicamente está totalmente en coherencia con lo que hemos hecho algebraica o analíticamente, ¿sí? Entonces, en este tipo de funciones, la justificación a un conjunto de positividad se puede dar algebraica o analíticamente. No pasa esto con la logarítmica y con la exponencial, lo hacíamos desde el gráfico, pero con esta se puede hacer de esta manera. Bien. Preguntas. Pizarrón. Lo vamos a ubicar.
después de eso, ¿dónde lo va a subir? Esto, miren, lo que puedo hacer es no me aparece el archivo. A ver, esperen. Recién guardé acá y no me aparece el archivo. Bueno, después se los envío, porque no me aparece. A ver. ¿Y qué más le podemos estudiar a esta función? Todavía no vimos el conjunto de negatividad. A ver, ya encontramos uno algebraica y analíticamente. Ahora, habiendo justificadamente que ese es el de positividad, deducir el conjunto de negatividad. A ver. Va a pasar en que el piquito esté para el otro lado, o sea, que sea menor a 0. Bueno, hagamos una cosa. Lo deducimos desde el gráfico y de la información que tenemos del de positividad y ustedes resuelven con el piquito para el otro lado. Así se ejercitan. A ver, con la información que tenemos, ¿qué piensan? ¿Qué conjunto de negatividad podemos llegar a tener? De menos infinito a 0 y de 4/3 a 2. ¡Excelente! Entonces, de menos infinito a 0 y de 4/3
Muy bien. Bueno, queda tarea resolver toda la inecuación y verificarlo. Entonces, este es nuestro conjunto de negatividad. Este es nuestro conjunto de negatividad. A ver. Ahí está. Bien. Ahora, entonces, ¿qué nos está faltando? ¿Encontramos el conjunto de ceros? No. Sí, no los expresamos, pero lo hemos calculado antes. Ah, bueno. No lo escribimos. A ver. Entonces, el conjunto de ceros, ¿qué elementos tiene? Las intersecciones con el eje X. Sí, ¿y qué números son? 0 sería 1. Y el otro es el 4/3. Muy bien. Oh, ¿por qué no me acuerdo qué interpreta por decimales? Ahí está. Bien, bueno, ahora lo que vamos a hacer es recrearnos un poco con una quizzes. A ver, con ustedes tenemos que hacer esta de racionales 2. Les cuento que esta semana es una semana de finales, así que no he podido hacer quizzes. Ustedes han salido favorecidos porque me había equivocado la semana pasada, ¿se acuerdan? Que la semana pasada les había dicho las de racionales. Entonces, por esa razón ustedes tienen quizzes, porque es una semana terrible. Profe, Diga. ¿el segundo parcial va a ser igual que el primero? ¿Va a tener una parte teórica y otra práctica? Sí, irán aumentando la cantidad de preguntas. Yes. Por nada. Profe, sobre el primer parcial, estoy medio perdido con las fechas. Quería saber si había recuperatorio, si ya pasó ese banda el recuperatorio. No me enteraba. No, primero vamos al segundo parcial y después rinden el recuperatorio del primero. No, 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 no. Nada está perdido todavía. Gracias. Por nada.